Gusto en saludarlos y bienvenidos a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero compartir sobre lo que he titulado Un golpe al ecumenismo. Seguramente ha puesto atención en la última semana el presidente Erdogan, presidente de Turquía, hizo una ceremonia o fue parte de una ceremonia con que se rededicaba lo que hasta este momento era el Museo de Santa Sofía en una mezquita. Él leyó parte del Corán y se transformó en una ceremonia pública y de alcance mundial por los medios existentes. ¿Cuál es la historia de esta catedral en un momento, luego un museo, mezquita una vez, mezquita otra vez? ¿Cuál es la historia? Bueno, efectivamente primero fue una catedral de la rama greco-ortodoxa del cristianismo. Luego fue transformada por una invasión en una mezquita. Para el año 1934, los gobernantes, o por así decirlo, las fuerzas laicas dentro de Turquía, hicieron el lobby y la presión para que ya no sea una mezquita, sino que sea declarado o se funde dentro de esa catedral, o de ese edificio, mejor dicho, un museo. Y hasta este mes, hasta hace poco, era efectivamente un museo que tenía el nombre Museo de Santa Sofía. Pero, como dije al principio, ha sido nuevamente tomada, por así decirlo, y transformada en una mezquita donde el presidente de Turquía participó en la ceremonia. Quizás por la distancia, depende de usted me está escuchando, le suena a algo quizás intrascendente. Por la situación misma de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, quizás no tiene mayor relevancia hablar de esta iniciativa de transformar nuevamente en una mezquita esta catedral de Santa Sofía, que era, como digo, un museo. Pero para aquellos que tienen la fijación mental de que en algún momento va a aparecer la coyuntura para que se forje una sola religión que esté presente en el mundo entero, esto es un golpe. Es lo que yo llamo un golpe al ecumenismo. Por su parte, la UNESCO califica el acto como un golpe al patrimonio cultural de la humanidad. Y hay voces dentro de la propia Turquía que son contrarias a esta iniciativa que ha tomado el gobierno de turno y que ha tenido las consecuencias que ya dijimos. Ustedes vieron, o si no lo vieron, quizás pueden acceder a través de las imágenes que seguro están en algún sitio en internet, para observar al presidente Erdogan participando en esta ceremonia. Por supuesto está llena de símbolos y de, como dicen ellos, de señales en que él participó activamente en la ceremonia religiosa y recitando el Corán dentro de lo que ahora es llamada mezquita. Y la pregunta que uno puede hacerse es cuáles son los motivos que tiene el presidente turco en llevar adelante y sellar definitivamente esta iniciativa.
Bueno, todos acá en Europa conocen de los deseos muy intensos que tuvo el presidente Erdogan en ser parte de la Comunidad Europea. Estatus que goza con todas sus facultades Grecia, por ejemplo, que es relativamente su vecino. Pero nunca la Comunidad Europea tuvo la suficiente, no sé si confianza o la seguridad en dar ese paso y permitir que Turquía sea parte de la Comunidad Europea. Por eso algunos dicen que el señor Erdogan se cansó de Occidente y ha decidido fortalecer el mundo musulmán. Ustedes saben que para los musulmanes el mundo occidental es sinónimo de mundo cristiano. Para ellos todo lo que tenga que ver con lo que sucede, con todas las libertades y todas las prácticas que se realizan en Occidente, para ellos es sinónimo de cristianismo. Entonces, él, de alguna forma, dicen los que están cercanos a la contingencia, que él se cansó de Occidente y se cansó de este secularismo que llama él, que está presente, según él, en el cristianismo en los países de Occidente, y por eso entonces decidió fortalecer definitivamente el mundo musulmán. Y de fortalecer el mundo musulmán eso no cabe ninguna duda, porque tomar nuevamente ese edificio que originalmente fue una catedral para transformarla en una mezquita tiene un mensaje no verbal, por así decirlo, muy contundente para toda la comunidad musulmana. Entonces es algo absolutamente lógico observar las reacciones de algarabía, de celebración por esta decisión que se ha tomado y que fortalece, como decimos, en eso tenemos que reconocer, en eso tiene la razón, de que ha pretendido dar un paso para aglutinar y para hacer más firme el musulmán, la cultura o la religión musulmana. Algunos analistas dicen que este es un desafío innecesario contra la cristiandad. Y entonces, claro, aquí vemos que es un hecho palpable, es un hecho que cualquiera puede observar y reconocer, que aquí se destruye definitivamente los planes de ecumenismo si existen en algún lugar. Ustedes saben, el ecumenismo es de alguna forma formar una aglutinación de creencias y de credos bajo un mismo paraguas. Yo no veo cómo eso pueda llegar a forjarse, sobre todo cuando se hacen pasos como estos. Ahora, esto de quitarse templos y dedicarlos a la fe poderosa o la fe gobernante en su momento, eso es algo que tiene larga data. Los cristianos hicieron también lo propio, quitando o invadiendo a partir de Constantino los templos dedicados a ritos paganos y los transformaron en lugares de culto para que se exprese solamente el cristianismo. Y así como fueron avanzando, fueron también capturando estos edificios para la fe, podríamos decir, o para la práctica del cristianismo. Y cuando entonces el mundo musulmán pudo hacer lo propio, entonces fue haciendo lo mismo. Entonces esto de quitarse templos, de quitarse lugares sagrados para establecer sus propios cultos es algo transversal y es algo que tiene mucho tiempo. Ahora, gente que observa el fenómeno dice que si se aplicara este principio que usó ahora el presidente Erdogan, daría pie como para que los judíos, por ejemplo, en Jerusalén, tomaran posesión de las mezquitas y las declararan sinagogas. Que quizás en otras partes del mundo le quiten los templos a los mormones y instalen otro culto, a los testigos de Jehová, a los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es lo que dicen los que observan el principio. Sabemos que eso no se va a dar, pero cuando se aplica así, cuando una religión o un Estado pretende invadir simplemente porque sí y establecer un culto donde existía otro credo, entonces da pie para que las tensiones obviamente crezcan y avancen. Entonces yo no sé por dónde pueda surgir por ahora un ecumenismo, un paraguas donde se aglutinen todas las religiones. Porque efectivamente ahora se produjo una, podríamos decir por lo menos una tensión hacia el mundo cristiano y perfectamente podemos decir hacia al mundo judío. Ahora, esto pone el acento sobre la lucha entre el laicismo y la teocracia. Ustedes saben que el laicismo viene de laos, que es pueblo, o de ahí viene el término laico, que en el fondo es el ejercicio de la libertad aparte de la fe, ¿ya? Es una forma de vida divorciada de la fe o divorciada de un credo, sea cual sea. Y eso es parte de este conflicto, que yo repito que es histórico. O sea, esta lucha entre el laicismo y las teocracias. Y la pregunta que yo me hago y se la hago a usted para que la piense dentro de su propio contexto es si puede un gobierno ser confesional. ¿Puede el presidente de un país expresar o imponer su credo dentro del ejercicio del poder? Es sin duda una pregunta que cruza, que es transversal, porque sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, el ejercicio de la fe católica por parte de las autoridades desde la llegada de Cristóbal Colón es un hecho que es histórico. Después tenemos a Estados Unidos también con un paradigma similar. Entonces, yo repito la pregunta, si los países deben esperar o deben exigir que su gobernante o que el presidente debe ser confesional, o sea, si el gobierno debe ser confesional, debe responder a un credo. En mi opinión, creo que una autoridad o un presidente de un país no puede pretender llevar adelante un gobierno confesional. Lo máximo, y creo yo que es no menor, la meta a la cual debe aspirar cualquier tipo de gobierno, es a establecer un nítido, un claro y férreo Estado de Derecho. Hasta ahí tiene que llegar. O sea, su trabajo, su gestión, tiene que ir orientada a que las leyes, que los jueces, que el Estado de Derecho impere en su país. Y sobre el Estado de Derecho, las bases del Estado de Derecho, las fundaciones de las diferentes constituciones son suficientes para entender lo que se entiende por un Estado bajo orden, para una sociedad que vive bajo un sistema ordenado. Y no es ningún secreto que los 10 mandamientos, por ejemplo, son una base que de alguna manera se ve replicada en las distintas constituciones de los distintos países y de distintas culturas. O sea, hacia eso deberían, repito, pretender llegar o tener como meta
los gobiernos o los presidentes. Y de ahí al otro paso de legislar su fe, de imponer su fe, creo que eso no le compete y trasciende el nivel de las leyes. Ahora, y con esto voy llegando al final de esta reflexión. Jesús, cuando fundó lo que podemos llamar el genuino cristianismo, prescindió de conectar el vínculo con Él a dos cosas que son quizás entrelazadas en forma lógica. Por un lado, la existencia de templos o edificios físicos, y lo segundo, observar una religión. Él, y usted puede revisar los evangelios, Él se distanció de esos dos, por así decirlo, símbolos, que para muchos es la base de su cristianismo. Pero Jesús no habló de templos, no habló de religión. Y cuando comienzan la revelación o cuando comienzan los escritos del Nuevo Testamento a desarrollarse, usted va encontrando cómo la idea de templo toma esta siguiente figura. Jesús habla de templo del corazón, o identifica el templo con el corazón, con el alma de quien establece un vínculo con Él. O sea, si usted y yo soy cristiano, somos cristianos, Jesús hizo de nosotros su templo. Y por tanto nosotros no estamos llamados ni necesitamos un edificio para desarrollar nuestra fe. Y de hecho, los primeros cristianos, si usted revisa el libro de los Hechos escrito por Lucas, ahí usted se va a dar cuenta cómo el templo no aparece. Y lo que sí se da es que los cristianos fueron un movimiento clandestino. Ellos se reunían en las casas y después, cuando se encendió la persecución, tuvieron que ir a lugares escondidos. Después fueron las catacumbas, lugares donde ellos se reunían para realizar su culto, su adoración a Dios en comunidad. Pero ellos no necesitaban, eso quiero decir, no necesitaban de un edificio para eso, porque Jesús nunca habló de eso. Incluso Salomón, cuando construyó el templo, conocido con su nombre en el Antiguo Testamento, cuando él lo terminó de construir y lo dedica a Dios, él dice: yo sé que no hay ningún edificio que te pueda contener. O sea, nada que podamos hacer como edificio te puede contener, porque Dios no necesita edificios. Él trasciende todo. Entonces, esta lucha, por así decirlo, de las disputas por los edificios de culto, y que ahora ha tomado nuevamente su expresión en lo que ha pasado en Turquía, es parte, tenemos que decirlo, es parte también de un error. Son disputas sobre cosas que, desde el punto de vista del genuino cristianismo, no tiene ninguna solidez, no tiene ninguna base. Pero bueno, así están dadas las cosas, así se manejan las personas, y siempre ha sido así. Termino dándole las gracias por este tiempo que ha dedicado a seguir
este programa. No se olvide que abajo del video están mis datos personales en cuanto a mail, a mi libro que está en Amazon, y si tiene interés en escribirme también está el correo electrónico. Y si usted desea dejar alguna evaluación, algún comentario, alguna pregunta, bienvenido sea. Nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una linda jornada y manténgase sano. Hasta una próxima oportunidad.